Queridos amigos y amigas, queridos compañeros y compañeras, estamos en una primavera republicana. Hay un amigo en mi pueblo que dice que muy pronto solo quedarán los reyes de la baraja, que en el mundo se abrirán caminos, modelos de Estado de ciudadanía plena, de ciudadanía política, donde la democracia no se detenga en las puertas de la jefatura de los Estados. En el mundo hay 200 estados con asiento propio en la ONU y hay una minoría de monarquías, el resto son mayoritariamente repúblicas. En España tenemos una historia marcada por redes absolutistas y canallas y por militares golpistas que han ahogado en sangre las ansias de libertad de nuestro pueblo. España ha tenido muy pocos periodos de libertades democráticas y constitucionales. Fue efímera la Primera República. La Segunda República dejó una huella sentimental y política muy importante en nuestro pueblo. Fue el 14 de abril de 1931. En unas elecciones municipales triunfaron los partidos políticos progresistas y republicanos. El rey se marchó de España y se proclamó pacíficamente la República de los Sueños. Se redactó una constitución de 127 artículos, que ya ha dicho Inmaculada Nieto, que fue un texto de los más avanzados, progresistas y modernos del constitucionalismo europeo y mundial. Tiene un artículo 1 muy hermoso, define a España como una república de trabajadores de todas las clases. En su artículo 6, España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Se separa la Iglesia del Estado, que hay que recordar que ahora Zapatero le da a la Iglesia Católica Española más de 6.300 millones de euros anuales, más que ningún otro gobierno, más que los gobiernos anteriores de la democracia en nuestro país. Y luego hemos de preguntarnos si eso sirve para apaciguar a Rocco Varela, que hace una fotografía con dos mentiras: ni el lince ibérico, porque es asiático, ni el niño es un embrión que está ya criado. Pero es muy importante que sepáis que fue la República en aquella época la que separó la Iglesia del Estado, para hacer un Estado laico, respetando las creencias personales de todos los ciudadanos que fuesen creyentes. Se abordó la reforma agraria para acabar con el caciquismo y el latifundismo en Andalucía, con la esclavitud de los jornaleros y de los campesinos pobres. Se consiguió el derecho al voto de la mujer, consiguiendo la ciudadanía plena, pudiendo votar por primera vez la mujer en España en la Segunda República, en las elecciones a las Cortes Republicanas del año 1933. Se consiguió también el derecho al divorcio, que tiene la patria potestad, derecho importantísimo en la España de la época. Se otorgaron derechos laborales y se reconoció el acceso a la autonomía de los pueblos que conforman España. Esa era la república por la que luchaban los trabajadores. En mi pueblo se celebró una manifestación, cuentan, donde la gente acudía por los caminos, las vías pecuarias, las veredas procedentes de los cortijos y del campo a celebrar la llegada de la Segunda República. Y a la entrada del pueblo se estaba construyendo una subestación eléctrica. La estaban construyendo unos albañiles de Córdoba que tendrían una especialidad en este tipo de construcciones. Bajaron del andamio y se sumaron al cortejo. La gente iba al pueblo, al centro, a hacer una manifestación de bienvenida dándole viva a la República. Y uno de los albañiles de Córdoba que se sumó a la manifestación decía: a la mierda el de los palitroques. Luego se descubrió que Alfonso XIII tenía una especie de pelliza y en lugar de tener botones tenía palitos en una cinta de cuero. Pero fijaros la importancia que tenía no decir a la mierda del rey de España o ya se fue Alfonso XIII, sino a la mierda de los palitroques. El desprecio de la clase obrera a una monarquía que había apoyado la dictadura de Primo de Rivera, a una monarquía que había borboneado y que había mantenido los privilegios de los nobles y de los parásitos y de la Iglesia, de su jerarquía en España. Por eso fue la República de los Sueños. Fue ahogada en sangre por el golpismo, por Franco, uno de los dictadores más mediocres y sanguinarios de la historia de España y de Europa, y también apoyado por las fuerzas fascistas europeas de Hitler y Mussolini. Nuestro pueblo resistió como pudo, dando un ejemplo heroico al mundo entero, sin armas, sin recursos, aquella embestida del fascismo nacional e internacional. Y aún ahora
es necesario luchar por la recuperación de la memoria histórica. En Andalucía hay 630 fosas comunes. Hay 2 andaluces ilustres enterrados en ellas, Federico García Lorca y Blas Infante. No se han anulado en España los juicios del franquismo. Sí se ha hecho en Alemania, incluso en la época del canciller Kohl, demócrata cristiano. Se hizo una anulación para extirpar de la historia penal alemana todos los juicios del nazismo y de Hitler en el periodo nazi en Alemania. Pero aquí no se han anulado los juicios, ni de Miguel Hernández, que está condenado con una condena firme, ni de Blas Infante, que figura en el Estatuto de Autonomía del que yo he sido ponente, en el preámbulo como padre de la patria andaluza. Y eso convive ese reconocimiento en una ley del bloque de constitucionalidad que es el Estatuto de Autonomía, con una condena en vigor. Por eso Zapatero se ha quedado corto, y María Teresa de la Vega y el gobierno del PSOE haciendo una ley de memoria histórica descafeinada, que no llega a recomponer y a reconocer la dignidad de las víctimas que dieron su vida en defensa de la República, o que sufrieron tortura y malos tratos bajo el franquismo. Fijaros cómo actuaban en aquella época con los presos políticos y con los detenidos. Cuentan en un chiste que un tribunal internacional examinaba a distintas policías de Europa y del mundo, y se instaló en las afueras de Londres en un bosque. Llegó Scotland Yard y le enseñaron una fotografía. Le dijeron, esto es una liebre, en 20 minutos tienen que detenerla y traerla sin tocarle un pelo. A los 20 minutos la liebre en la mesa del tribunal. Llegó la gendarmería francesa, a los 20 minutos la liebre en la mesa del tribunal. Llega en un 4L la Guardia Civil Española, una hora, otra hora, otra hora, otra hora, y a las 10 horas aparecen con un jabalí echando sangre por todos lados. Y le dice el tribunal, esto no es una liebre, Guardia Civil Española, esto es un jabalí. Dice el jabalí, soy una liebre. Esto demuestra el mecanismo de la tortura, cómo se puso en marcha para reprimir a la gente. Hoy el movimiento republicano es muy importante en España. Muy importante, está muy extendido. Todas las encuestas demuestran que hay una mayoría, sobre todo entre la juventud, que se declara republicana y que quiere para España que se convoque un referéndum y se abra un proceso constituyente hacia la Tercera República. Porque el mejor homenaje que se hace a la Segunda República, el más coherente, el intelectualmente más leal, como ha dicho Fernando Macías, con aquellos que dieron su vida luchando por este ideal, es luchar por la Tercera República. Porque hay mucha gente que son republicanos domingueros, como le ha dicho Cayo Lara a Zapatero, que son gente republicanos estéticos, republicanos de salón, que se declaran intelectual y política y éticamente republicanos, pero coyunturalmente juancarlistas. Si todavía no se ha aclarado su participación en el golpe de Estado, su apoyo a Armada si lograba vencer la resistencia de Tejero para nombrar un gobierno de gestión que suspendiera la garantía. Y va a resultar que de España la democracia la han traído el rey y Victoria Prego, y que Marcelino Camacho no ha hecho nada, y los presos políticos no han hecho nada, y la gente que ha luchado por la monarquía. Fijaros, la monarquía no solo es inadecuada, como ha dicho Inmaculada Nieto, un anacronismo del feudalismo, sino que además es ilegal de acuerdo con el derecho internacional, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los principios básicos de la Constitución Española y del constitucionalismo mundial. El artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, repito, nacimiento o cualquier otra condición. En la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, insertado en el capítulo 2 de Derechos y Libertades, dice textualmente:
Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. En el artículo 23 de ese mismo título dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos propios directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Por eso no se pueden hacer con el Estado bajo el brazo. La democracia no puede detenerse en las Cortes Generales. En España es necesario que la democracia llegue también a la jefatura del Estado. Por eso es tan importante que hagamos una campaña donde vayamos quitando crédito a la monarquía, porque además de ser inmoral, de atentar a la democracia en su base y en su raíz, es ilegal. Es ilegal. Fue Franco el que nombró sucesor. Fue el pueblo español el que se vio obligado a votar una constitución donde la monarquía estaba en el seno de 200 artículos que contiene la Constitución española. Por eso es necesario abrir un proceso y un debate. Fueron los ayuntamientos los que trajeron la Segunda República. En Andalucía fueron los ayuntamientos los que convocaron el 28 de febrero para que nuestro pueblo consiguiera la autonomía plena. Por eso queremos ayuntamientos republicanos. Hay una red de municipios por la Tercera República y de cargos públicos que yo tengo el honor de encabezar, que tiene ya más de 30 sesiones de ayuntamientos en pleno que han acordado adherirse a la Tercera República. En mi pueblo, que fue uno de los primeros pueblos donde se votó, al PSOE le pilló despistado y votó a favor. Y Chávez le mandó unas instrucciones radicales. Le dijo que retiraran el voto y que tenían 24 horas para no ser expulsados del PSOE. Fueron 24 horas republicanos. Yo le mandé una carta a Chávez diciéndole: qué vergüenza que ustedes hayan sustituido el ideólogo de cabecera por la historia del PSOE en España y hayan reemplazado a Pablo Iglesias por Jaime Peñafiel. No es una vergüenza en un partido con la historia del Partido Socialista Obrero Español. Pero os digo que donde hay mayoría de concejales y concejalas republicanas, donde se aprueba la moción a favor de la Tercera República, al día siguiente abren los grifos y sale agua, las farmacias abren, las panaderías hacen pan, los autobuses circulan, las guarderías están abiertas, es decir, no se hunde el mundo. Los ayuntamientos son Estado y deben opinar sobre el modelo de Estado. Ahora mismo el movimiento republicano solo tiene libertad para exponer sus tesis en Internet. En los demás periódicos no aparece el debate de la República. Tienen miedo a abrir el debate de la República. No quiere que aparezca un debate entre monarquía y república. Y se van a llevar un susto. Le va a pasar como con los países árabes. Van a verse sorprendidos por una oleada en defensa de la Tercera República, como la que se ha organizado a través de Internet en los países árabes, en los países de Oriente Medio. Porque sabéis que la gran revolución en la comunicación de los seres humanos es Internet. Hay en el mundo, cada segundo suenan 150 millones de teléfonos móviles. Cada día se envían 6.410 millones de textos, de mensajes de texto, tantos como habitantes tiene el planeta. Cada año se fabrican 50 millones de ordenadores portátiles. Cada año, el año pasado, de cada 10 matrimonios que se celebraron, 2 se conocieron por Internet. El estudio no dice los divorcios posteriores, pero habla de la comunicación. Es muy importante que sepáis que se publican 3.000 libros al día en el mundo y todos se cuelgan en Internet. Y ahí sí hay un debate republicano. Pero no es de recibo que la televisión española no abra un debate sobre la República, no habla un debate donde personas con distintas posiciones sobre el modelo de Estado discutan en horas de máxima audiencia. O que los grandes periódicos del país lleven semanas publicando separatas, planteando las mentiras de la República, planteando que fueron la Revolución de Octubre la que puso en peligro la Segunda República y no el golpismo franquista. Por eso yo quiero terminar diciendo que caminamos hacia la Tercera República, que es el mejor homenaje que podemos hacer a la Segunda República Española, y que vamos a lograrlo, que más pronto que tarde España será de nuevo republicana, que la democracia no puede, repito, detenerse en las Cortes Generales, que la monarquía española es el paraíso fiscal número 61 que tiene el mundo,
el número 61, es opaca. La Constitución dice: las Cortes Generales habilitarán una partida de la que el rey dispondrá libremente. Yo he estado muchos años en las Cortes Generales y le hemos dicho a la mesa del Congreso que disponga libremente, pero que luego nos diga lo que ha dispuesto. Pues no nos dice nada. Es como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Amasa una fortuna de las más grandes de los reyes europeos y de los jefes de Estado, y por lo tanto no tiene transparencia. En unos momentos de crisis, donde la crisis es global, donde se están aplicando expedientes de regulaciones de empleo que no son como los de la Junta de Andalucía, que ahí hay consejeros que nacen con un ERE bajo el brazo. Antes los niños nacían con un pan y ahora nacen con un ERE, sino con ERE que no respetan ni a Dios. ¿Sabéis el que se está publicando por internet? El que piensa aplicar el capitalismo neoliberal en el portal de Belén las próximas Navidades. Los pastores despedidos, una cerca de alambre y un perro en la puerta. Las lavanderas despedidas, un chino de los que aún hay abierto hará el trabajo externo. Los reyes despedidos, salvo el negro que es más barato porque no tiene papeles. San José jubilado y el niño de becario no respetarán ni a Dios. Por eso es necesario que todo el mundo se una frente a esta tropelía del capitalismo neoliberal que desmantela los derechos. Frente a esta decisión de Zapatero de renunciar a la jefatura del Estado. Yo le he hecho una carta abierta diciendo: se va antes de que lo echen. Las golondrinas no traen la primavera, pero la anuncian. Se va haciendo como aquel trabajador de mi pueblo que se fue de migrante a Cataluña y que le decía un buen día a los trabajadores a la hora del bocadillo, a los compañeros: ya se me está metiendo a mí esta fábrica por el culo, ya mismo me voy. Y no le decía a los compañeros, que lo desconocían completamente, que llevaba 13 días con la carta de despido en el bolsillo. El pueblo español tenía la carta de despido de Zapatero en el bolsillo. Por eso no quiere comparecer en las próximas elecciones, porque ha fallado en las conquistas laborales y sociales, porque ha ampliado la edad de jubilación, porque ha participado en la guerra de Libia y de Afganistán manchándose las manos de sangre, porque ha contravenido un artículo hermoso de la República Española. Por eso, por la paz, por la igualdad, por la fraternidad, por la austeridad y el reparto de los recursos, por una república solidaria y transparente que vendrá, que habrá que traerla, tenemos que luchar por ayuntamientos republicanos y por alcaldesas tan magníficas como Inmaculada Nieto, y porque esa bandera ondee de verdad, porque ya es hora de que ondee en España. Ánimo a luchar por la Tercera República, a ganar las próximas elecciones municipales y a conseguir que en España se convoque un referéndum para que decidamos nuestro futuro republicano y progresista. Ánimo, que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Ánimo.